José Antonio Mazzotti, bienvenido una vez más a librosperuanos.com. Gracias. El zorro y la luna, poemas reunidos 1981-2016, en una edición donde figura como Premio Internacional de Poesía José Lezama Lima 2018, Casa de las Américas, Cuba. Es realmente una novedad y un orgullo para el Perú haber recibido este premio personalmente. Gracias. ¿Cómo fue? Bueno, el libro original se publicó en 2016 en Estados Unidos, donde vivo hace más de 30 años, ¿no? El escritor Eduardo González Viaña y otros editores que formaron un sello llamado Axiara, que suele publicar en convenio con la Academia Norteamericana de la Lengua Española, escogieron ese libro para una publicación que circuló en Estados Unidos de manera algo limitada y al Perú llegó muy poco, ¿no? Uno de esos ejemplares cayó en manos de los miembros de Casa de las Américas en Cuba al año siguiente, el 2017. Y en enero de este 2018, el jurado del Premio Casa de las Américas, que otorga cada año premios especiales de ensayo, narrativa, poesía, que no son el premio regular a obras inéditas, sino son premios especiales a libros publicados, decidieron otorgarme el premio José Lezama Lima, ¿no? Por El zorro y la luna, la edición norteamericana. Lo que ahora estamos viendo, lo que tenemos entre manos, es una edición peruana, es la primera edición peruana que se hace. ¿Qué significa para la literatura peruana que después de Watanabe y de Belli tú seas el que recibas el premio? ¿Qué significa para la poesía misma? Bueno, debo comenzar diciendo que para mí es un honor verdaderamente estar al lado de tan grandes poetas como Belli y Watanabe. Pero yo creo que la elección del jurado cubano obedece a un criterio en el cual hay flexibilidad con respecto a las nuevas generaciones. Belli es un gran poeta de la generación del 50, Watanabe es un gran poeta de la generación del 68. Entonces ya tocaba que alguien del 80 en adelante recibiera un reconocimiento y bueno, decidieron escoger mi libro, ¿no? Como objeto merecedor del premio. Ahora, ¿qué significa para la poesía peruana? Significa una distinción de nivel internacional, ¿no? Habiendo sido Belli y Watanabe los dos únicos peruanos premiados, ya ha habido otros muy importantes como Raúl Zurita de Chile, Piedad Bonet de Colombia, en fin, varios más. Que lo reciba un peruano nuevamente el 2018, pues es un espaldarazo a la poesía en nuestro país y a una trayectoria poética que de alguna manera yo represento también. Obviamente, la calidad es indiscutible. Sin embargo, tú también eres un crítico literario. Y hablando desde el punto de vista crítico, tu estilo de poemática es distinta a la de Watanabe y a la de Germán Belli. Sí. Centrándonos en ese aspecto estilístico, ¿qué pudo haber llamado la atención a los cubanos? Bueno, quizá empezando por el nombre mismo del libro, ¿no? Que parece un nombre un poco, es poético sin duda, es un nombre que alude a la relación entre el poeta y la poesía. Es un tema constante en muchos autores, no solamente en mí. La relación entre el poeta y la poesía siempre es una relación de insatisfacción, porque el poeta aspira a fundirse con la poesía como con el ser amado, pero no siempre es posible. Y quedan como caminos intermedios, como puentes, a veces frustrados, los poemas. Pero esta leyenda, o esta noción del zorro como poeta, la luna como la poesía, en realidad viene de lecturas que yo he hecho desde muy joven, específicamente del Inca Garcilaso, ¿no? El zorro y la luna es una leyenda quechua que cuenta la historia de un zorro que se enamoró de la luna, de su brillantez y su belleza, y aullaba todas las noches hasta que la luna se conmovió y le lanzó un rayo para que el zorro pudiera subir a besarla. Pero el zorro se deslizó demasiado rápido y no pudo parar a tiempo y ¡pah!, se estrelló contra la cara de la luna y eso formó las manchas de la luna, ¿no? Es un mito primordial que el Inca Garcilaso recoge y transmite y está con algunas variantes en otras tradiciones orales indígenas. Entonces en mi libro lo que hay es no solamente intuición poética, creo yo, sino también investigación, ¿no? Erudición de la tradición literaria, por supuesto, pero también de la tradición cultural andina y peruana en general, que yo me he dedicado a investigar como crítico durante muchos años. Claro.
Obviamente que lo que acabas de afirmar describe una relación no solamente formal con la tradición andina, sino un vínculo de índole de contenido, no solamente de forma, sino también de fondo. ¿Podríamos enumerar, en tu caso, cuáles serían las 4 o 5 notas resaltantes de este vínculo con la tradición andina? Bueno, a ver, hay varias. Por ejemplo, mi conocimiento del quechua, que no es un conocimiento perfecto ni extendido, pero yo estudié 2 años de quechua en la universidad y luego tuve que repasar cuando hice mi tesis doctoral en los años 90. Yo recojo términos del quechua, por ejemplo, ¿no? En varios poemas, alusiones al Cusco o a las alturas andinas, nombres de apus o montañas sagradas, también ritmos. Curiosamente, los ritmos que yo utilizo, si bien pueden clasificarse dentro de la tradición española, ¿no? Utilizo mucho, por ejemplo, los endecasílabos o los alejandrinos, aunque no siempre, ¿no? Eso depende de la necesidad sonora de cada poema, ¿no? No me gusta escribir en rima, ni sonetos, ni formas fijas, pero la rítmica es un elemento fundamental en la poesía moderna, ¿no? El poeta debe tener dicción, debe tener ritmo, debe tener gracia. De lo contrario, lo que escribe simplemente es un panfleto o un informe, ¿no? O una autobiografía testimonial. Todo eso tiene cierto valor a nivel humano, pero a nivel literario se necesita una especialización en el lenguaje, y sobre todo en la poesía, que es la forma más alta de elaboración verbal. Aparte del léxico y de los ritmos, también tenemos algunos campos semánticos. Tengo poemas en que aparecen nociones del tiempo que son circulares o cíclicas. Eso viene también de la tradición mítica andina. Hay personajes a nivel temático. Aparecen zorros, aparecen diablos, aparecen, como decía, seres sagrados, tanto de los Andes como de la Amazonía. En fin, es un libro, como ha dicho Ricardo González Vigil, que recoge muchas tradiciones, ¿no? Sobre todo las tradiciones que están yuxtapuestas y mezcladas en el territorio peruano. Claro. Hay otro aspecto que llama mucho la atención y que seguramente tú también te lo has planteado como autor y crítico literario. Es la figura del zorro. Por ejemplo, la última gran obra de Arguedas, El zorro de arriba y de abajo, también es una obra ícona, una obra simbólica, paradigmática de la literatura peruana. Así es. ¿Cómo interpretas tú como crítico literario la presencia casi cuasi constante del zorro, que creo que en quechua es atoco? Atoco. ¿Cómo interpretas esa presencia constante? ¿Qué más simbolizaría el zorro en nuestra tradición literaria? El zorro, los zorros que recoge Arguedas vienen precisamente de un texto colonial que él trabajó y tradujo, ¿no? El manuscrito Guarochirí. El zorro es un personaje constante en la tradición oral andina. Hay que recordar simplemente en el manuscrito Guarochirí, por ejemplo, que cuando el dios Kuniraya Huiracocha está persiguiendo a su amada Cabillaca, se encuentra con varios animales en su descenso hacia la costa, ¿no? Son 6, 3 positivos, el águila, el cóndor y el puma, que le dan buenas señales, buena información, y 3 que no son tan colaboradores, ¿no? Que son el loro, el zorrino y el zorro, curiosamente. Entonces, el zorro aparece ya desde la tradición prehispánica como un animal tramposo, ¿no? Como un animal, lo que se llamaría en términos antropológicos un trampero, un trickster. El zorro es alguien que puede vivir la dualidad de la verdad y la mentira, y de ahí lo del zorro de arriba, el zorro de la sierra y el zorro de abajo en la costa. Entonces yo lo que hago es simplemente recoger esta tradición, pero no de Arguedas precisamente, aunque implícitamente hay un homenaje allí, sino del Inca Garcilaso, ¿no? Que es muy anterior, por supuesto, y que también se encarga de recoger tradiciones orales en los comentarios reales. Entonces aparecen zorros en todas partes de la literatura peruana de manera esporádica, pero están presentes en las crónicas coloniales. Ya hemos mencionado el manuscrito Guarochirí y los comentarios reales. En la literatura moderna, el siglo XX peruano, Arguedas, creo que el grupo teatral Yuyashkani tiene una obra, Diálogo de Zorros, basada justamente en Arguedas, y yo lo que hago es simplemente renovar esta tradición, el tópico del zorro, pero en este caso identificando al zorro con la figura del poeta. Claro. Insistiendo en la figura del zorro, atoco. El zorro es, en el imaginario popular, identificado con la astucia. Así es. Una inteligencia
específicamente astuta. Así es. Sigamos con ese símil. Como crítico literario, ¿cómo interpretas la similitud del poeta con la astucia Es que el que poeta, simboliza el zorro? claro, el poeta, en muchas tradiciones, pero sobre todo en la tradición occidental, es alguien que puede tener comunicación con dos esferas del conocimiento, la humana y la ultraterrenal. Esto se ve en el mito de Orfeo, por ejemplo, ¿no? Orfeo cuando pierde a su esposa, a su amada Eurídice, o Eurídice como también se dice, desciende a los infiernos, ¿no? Y encanta a los dioses del infierno y al cancerbero con su música, con la hermosura de su canto. Pero a la hora de querer salir y llevarse a su amada, desgraciadamente la pierde, ¿no? Porque voltea, no resiste las ganas de mirarla nuevamente y la pierde. Entonces, el poeta siempre está entre dos mundos. El poeta es una especie de mediador o de medium, diríamos ahora también, entre el mundo de las fuerzas que no conocemos, las fuerzas irracionales, y el mundo en el cual tenemos que vivir por obligación, que es este mundo terrenal, con sus leyes lógicas y a veces culturales impuestas, ¿no? De carácter moral, religioso, legal. El poeta nunca va a estar plenamente a gusto en ninguno de los dos mundos. Entonces el zorro es un poco eso también, ¿no? En el mundo animal es un animal astuto, es un animal capaz de vivir la verdad y la mentira, jugar con ambas a la vez. Y eso me pareció a mí que podría ser una buena representación del poeta. En lo que acabas de afirmar hay una palabra que me parece muy significativa, que el zorro es un vínculo. Un vínculo que creo que en quechua es chaupi. Vínculo, chaupi. O sea, el atoque es un chaupi. Sí, un vínculo sí, claro, ¿no? sí. Del plano inmanente con el plano trascendente. Sobre este último plano, me parece que si no, no sería una ofensa decir que tú no eres un hombre creyente, específicamente. En algunas cosas lo soy. Es decir, no soy un religioso que va a misa todos los domingos, no, pero yo tengo una fe profunda en la espiritualidad de las cosas y de la naturaleza, ¿no? Es una forma de mística. Puede llamarse religión o no, no sé, no es una religión con un Dios, pero es una forma de religión porque, atendiendo a la etimología de la palabra, ¿no? Religare, permite que un individuo, en este caso yo, me sienta dentro de un cosmos, me sienta parte de un universo que me da significados, como en este caso es el universo de la naturaleza o el erotismo, o el pasado histórico también. En este tomo, que es una recopilación de la producción poética, aparecen 9 producciones poéticas. ¿Cómo concibes la relación entre la poesía y la belleza? Bueno, la belleza, el problema es que es una categoría ideológica. Lo que es belleza para uno, para otro puede no serlo. O en una cultura la belleza se tipifica de una manera, mientras que en otra es de una manera completamente distinta. Se supone que hasta el romanticismo se pensaba que la belleza era el valor supremo, el fin al que debía tender no solo la poesía, sino el arte en general. Pero ya en el mismo siglo XIX, a partir de la poesía de Baudelaire, de Rimbaud, de Lautréamont, de los grandes poetas llamados malditos de la tradición francesa, se empieza a dar espacio a otro tipo de experiencia, que es la experiencia de lo desagradable, de lo feo, de lo ilógico, de lo impactante por su inmoralidad o su falta de estética, que son parte de la experiencia humana. Si nosotros miramos fríamente lo que vivimos todos los días, ojalá pudiéramos ver belleza las 24 horas del día. Generalmente lo que vemos es mediocridad, fealdad, mezquindad humana, podredumbre, frustración. Y esa parte de la experiencia humana también es poetizable. Entonces, la belleza, como te decía, es un valor relativo. Hay poetas que escriben a la rosa, como Martín Adán, por ejemplo, ¿no? Pero no tiene que ser así siempre, ¿no? Para escribir buena poesía y hasta gran poesía, cualquier tema, sea bello o no bello, es un buen objeto. En ese sentido,
¿estarías de acuerdo en afirmar que la poesía contemporánea concibe la belleza como el verismo de la expresión poética? No necesariamente, porque poesía y verdad no son sinónimos. Un poeta puede ser muy directo, de hablar de la frustración de la vida cotidiana, por ejemplo, ¿no? De lo feo que es el mundo, de la basura en las calles, o del hambre y la injusticia. Todos son temas posibles. ¿Y eso no es verismo? En un caso sí, si es que el estilo que se utiliza es un estilo realista. Es un estilo que pretende encontrar una similitud o una transparencia entre el discurso, el poema y el mundo referido. Pero la poesía no tiene que pasar por esos canales necesariamente. De hecho, el verismo, o realismo, para poner un nombre más de escuela literaria, es peligroso porque puede tender a allanar demasiado el lenguaje. Y cuando el lenguaje se allana demasiado y es demasiado directo, pierde su riqueza significativa o connotativa y se vuelve periodismo o se vuelve panfleto. Entonces allí estamos matando la poesía, ¿no? Pero también se puede hacer gran poesía de tema social, ¿no? Tenemos, por ejemplo, cosas de Neruda, el mismo Vallejo. Vallejo, en Poemas Humanos y en España parte de Cáliz, tiene una enorme conciencia social, un tremendo sustrato político. A él le interesa hablar de la realidad y de cómo la realidad se puede transformar a través de la revolución y la construcción del comunismo, pero no lo hace con un lenguaje directo. Vallejo es un poeta difícil, Vallejo es un poeta que conoce muy bien la tradición del siglo de oro y la tradición de las vanguardias. Vallejo no es fácil. Sin embargo, sus temas sí son fáciles de comprender, porque son temas humanos, presentes, de la política moderna. Claro. Revisando la recapitulación y el índice, el primer poema de 1985 se llama Fierro Curvo. Ese viene a ser mi segundo libro, ¿no? El primero es este del 81. Poemas no recogidos. Poemas no recogidos en libros, sí. Vayamos al segundo libro. Muy bien. De Fierro Curvo al último, Apocalipso. Palabras de la bruma, del 2015. ¿Cuáles serían las notas más símiles y las notas más diferenciadas entre ambos? Así es. Son 30 años que han pasado entre ese libro del año 85 y el último del 2015. Como ocurre con cualquier poeta, pues hay cambios, ¿no? El poeta es un ser humano y va madurando, va cambiando con la edad. Hay cosas que se conservan sin duda, pero hay otras que pasan por el tamiz de la experiencia, de las lecturas y de las perspectivas que también se van modificando. En Fierro Curvo del año 85 yo estaba muy vinculado a un grupo de poetas del grupo El Movimiento Cloaca, donde nos interesaba mucho el trabajo con el lenguaje a partir de la ruptura de la linealidad del verso. Entonces es un libro desgarrado, es un libro que habla de la frustración del Perú. En ese momento yo era un muchacho de 24 años y eso aparece en el libro, ¿no? A pesar de que también hay un cuidado formal dentro de lo que más o menos en términos generales se llamaba en la época y todavía se llama poesía conversacional. Pero no es una poesía conversacional muy directa porque hay muchos tópicos literarios que funcionan como mediaciones entre el poema y la realidad. Es decir, no son poemas estrictamente realistas o descriptivos. Hay algunos atismos de lo que más adelante se va a llamar una poesía neobarroca o transbarroca, que ya se ve de manera plena en el último libro, en Apocalipso, donde sí hay una ruptura con el lenguaje tradicional, con el lenguaje referencial, con el lenguaje conversacional, a pesar de que utilizo algunas palabras de la reclana o del habla cotidiana. Y sin embargo mi preocupación es de otro tipo, ¿no? Mi preocupación es, en el caso de Apocalipso, el último libro, una preocupación por las fuerzas de la naturaleza, ¿no? Y lo que está ocurriendo en el mundo contemporáneo con la debacle ecológica a la que nos está llevando el capitalismo neoliberal desde las últimas décadas. En un intento de entender tu obra poemática, ¿se podrían distinguir periodos? Sí, yo creo que hay un periodo marcado por la partida, mi partida del Perú, el año 88.
¿no? Hay una primera etapa, que son mis 3 primeros libros, Poemas no recogidos en libro del 81, Fierro Curvo del 85 y Castillo de Popa del 88, ¿no? Este último libro, que circuló muy poco, en el título mismo, Castillo de Popa, que es la toldilla, esa terracita que tienen los barcos, los galeones en la parte de atrás, en la popa, es un libro de despedida, ¿no? Pues la mirada del Perú desde el que se va, desde el que está ya en el barco remontándose en alta mar y ve la costa y lo que está ocurriendo. El 88, recordemos, el Perú estaba patas arriba, ¿no? Violencia política, inflación de más del 3000%, caos, delincuencia. Era un país catastrófico en buena medida. Cuando me instalo en Estados Unidos para hacer estudios doctorales en literatura, que terminé haciendo y finalmente me quedé, entro en una etapa de más reposo, ¿no? De más contemplación, de más concentración en temas propiamente líricos, no tanto sociales. Y así es como vienen los siguientes libros, ¿no? El libro de las auroras boreales, Señora de la Noche, en fin, varios más. Declinaciones latinas. Declinaciones latinas, que sí tienen una cierta conciencia social. Las flores del mall. Sacra Bocata. Sacra Bocata también, por supuesto, que es un libro eminentemente erótico, ¿no? Entonces, esa es una segunda etapa, podríamos decir, en la cual también hay una progresión. ¿Dónde termina la segunda etapa? ¿En Sacra Bocata o Flores del Mall? Yo diría que en Apocalipso, en el último libro. La segunda etapa. Sí. Ahí culmina. Sí, pero no diría yo que ha culminado, porque yo sigo escribiendo. Tengo 2 libros inéditos más que no han sido recogidos en esta compilación. Los sacaré en algún momento cuando me sienta tranquilo y satisfecho, ¿no? Pero yo no produzco un libro al año, ¿no? Yo no tengo esa capacidad como otros poetas que sacan 1 o 2 libros al año y están constantemente, como se diría, en el candelero, ¿no? A mí no me importa demorarme un poco, 3, 4, 5 años, así que creo que vale la pena la espera. Claro. Ahora, una de las características de tu producción poética es la presencia constante del erotismo, del amor, de la gratitud a los mentores. Así es. La naturaleza. Así es. Como notas más sobresalientes. De tu propia opinión, sería muy valioso entender la diferencia poética en tu poemática entre erotismo y amor. Bueno, son términos muy relacionados. El erotismo es una dimensión de la experiencia humana que puede llevar al amor, no necesariamente, pero es una forma de amor, después de todo, porque para la plena realización erótica de 2 seres de cualquier sexo se necesita una compenetración y una intimidad que solamente da la confianza y la desinhibición, es decir, uno tiene que desnudarse un poco espiritualmente también, y para entregar esa confianza a otra persona necesitas un puente de afecto mínimo, ¿no? De lo contrario, simplemente estamos hablando de sexo puro y duro, ¿no? El erotismo es una dimensión del sexo mucho más compleja, mucho más emotiva también. Ahora, el amor es difícil definirlo, por supuesto, se ha tratado de definir muchas veces, pero ya es un grado máximo que pasa, por supuesto, por el erotismo, ¿no? Algunos dirán, pero existe el amor platónico. Sí, pero no es un amor en estos días ya muy realista, ¿no? En que ya ha habido una serie de conquistas de carácter sexual, tanto de hombres, de mujeres o de cualquier otra preferencia genérica, que nos permite entender de manera mucho más tranquila, menos represiva, la experiencia corporal. Entonces, el amor, quizá la mejor definición es la de los mismos neoplatónicos del siglo XVI, ¿no? Es amado en la amada confundido, ¿no? Es la fusión de 2 seres. La fusión de 2 seres que nos permite olvidar, ¿no? A través de esa ligazón, puede ser instantánea, a veces no dura más que unos segundos, pero si se da, enhorabuena, nos permite olvidar nuestra condición miserable de seres solitarios, ¿no? De seres individuales, para unirnos con una totalidad. Y esa pérdida de conciencia y de identidad individual nos hace más ricos, nos hace más plenos, nos hace mejores personas, en buena medida. Muy interesante. No obstante, me has hecho recordar
a la generación nueva que está surgiendo en el Japón, llamada Hikimori, adolescentes que no quieren saber nada del mundo y que se recluyen en su cuarto y en su habitación y en su internet y todo lo hacen a través de ese aparato. Se refugian. Sí. No solo en Japón, en muchas partes. He escuchado algo de esto. Es una lástima, porque la juventud, como decía Rubén Darío, divino tesoro te vas para no volver. Pasarse la juventud en que uno tiene la salud, la energía, el tiempo de vivir experiencias, de pronto reducirla a solamente ver lo que dice WhatsApp o Instagram o Facebook. Es una forma de experiencia que desgraciadamente por ser virtual no llega a labrar, creo yo, de manera tan contundente como la experiencia real, la experiencia física, una psique que pueda lidiar con los problemas del mundo, ¿no? Y lo que se necesita es justamente una generación que pueda poner los pies en la tierra y tratar de ayudar con los grandes problemas que tenemos ahora en la actualidad, ¿no? Que son de carácter verdaderamente amenazante, ¿no? Como mencionaba hace poco, la catástrofe medioambiental que ya se está anunciando a través de, por ejemplo, la desaparición del agua dulce, de los glaciares, la contaminación de los mares y los ríos, la polución del aire. Se necesita gente que pueda enfrentar esos problemas de manera práctica y directa. Es inevitable preguntarte, ¿cómo es tu creación poética? ¿En qué sentido? ¿Cómo viene la inspiración? ¿Y cómo trabajas el verso? No soy muy metódico en ese sentido. Desde muy chico, cuando empecé a escribir poesía, lo que se me venía era un fraseo, ¿no? Un verso o una imagen. Y si tengo la oportunidad de apuntar esa idea, pues la apunto, pero ya en su conformación primigenia, ¿no? Yo siempre pienso los versos, o me vienen los versos, ya con un ritmo marcado, ¿no? Es decir, no son ideas estrictamente, sino son versos o son imágenes que tienen una rítmica interna que me sirven ya como punto de partida, como primer pilar de una construcción más amplia que va a ser el poema. Algo así como intuiciones rítmicas. Sí, intuiciones rítmicas, diría yo, ¿no? Como una especie de voz que de pronto se entromete en mi conciencia, ¿no? Y me dice una cosa. En ese sentido, claro, puede parecer muy tradicional esto que voy a decir, pero yo me identifico mucho con los poetas dionisiacos, ¿no? Los poetas que reciben su palabra a través de un impulso irracional. Están los apolíneos, que son los que son mucho más metódicos, los que tratan a través de un sistema regulado, racional, disciplinado, de elaborar una obra. Son dos caminos, ¿no? Que pueden complementarse. Yo tengo mucho de dionisiaco, pero también mucho de apolíneo porque me gusta corregir, me gusta documentarme, ¿no? Por ejemplo, para mi libro Apocalipso tuve que leer muchas cosas, claro, con interés lo hacía, ¿no? No solamente por una cuestión por un afán de erudición. Por ejemplo, cuáles eran las montañas de América Latina, dónde están las principales planicies del mundo, las tundras, las sabanas, los glaciares. Todo eso es trabajo de investigación, de documentación. Es trabajo apolíneo. Que vendría a ser la parte apolínea de la creación, exactamente. Pero vayamos a lo dionisiaco. ¿En ese campo necesitas algún estímulo? No necesariamente. Puede venir en cualquier tipo de estado de conciencia. Sin ningún estimulante, por ejemplo, de un buen vino. A veces sí, a veces no. Puede haber incluso marihuana de por medio, a veces sí, a veces no. Eso es relativo. ¿Tu consumo de marihuana todavía permanece? Bueno, eventualmente, claro, como mucha otra gente, sí. Incluso es legal en muchas partes de Estados Unidos. Ojalá lo fuera en el Perú. Y también sería imperdonable que no se te pida recitar algún verso. Bueno, tú dirás, por favor, ¿tienes alguna preferencia? Tienes a disposición. Elige la que sea de tu preferencia. A ver, quizá del último libro, un poema que dura unos 3 o 4 minutos, que siempre me gusta porque tiene un ritmo muy marcado, que se llama Glaciares, que retoma la
vieja leyenda o el mito de Galatea, de la ninfa Galatea, que es asediada por el cíclope Polifemo. Y yo juego con esa idea, que de alguna manera es un homenaje a Góngora, por su famosa fábula de Polifemo y Galatea, a los mitos griegos, de donde viene esta historia de Polifemo y Galatea, y también al paisaje andino. Por favor, Por adelante. eso se llama glaciares. Galatea, cremolada sangrante, haraposa, que chorreas inundando ciudades, más oscura que el hielo como el dios transformador, como los arrecifes explosionando en la espuma que se la abalanza, así te eriges en portento de heroico vapor. Los aires de la altura ya no duelen en las sienes, ya no dejan crecer las 500 flores de papa en mis sesos, mi carne. Por eso sangra como la retama el resplandor de tus rocas radiantes, tu claridad más hermosa que la luna porque elimina cualquier sentido, tu sombra invisible, tu caverna asombrosa, tus lagunas de espejo de plata. Sangra una lágrima blanca abrazada al bamboleo de los astros canarios y paseas soberana por los cielos como los prados cristalinos de Erífile. Cortan tus dedos la vidriera azul que se curva ante tu inmensa pradera. Descuelgan manadas de estrellas en estampida a pastar en tu capa. Rumian despacio su vestido de fieltro y su chaqueta de porcelana, los reflectores del estudio patagónico, las avenidas anchas de la locura, los malquis enterrados en tu pecho como semillas de plantas nocturnas. Los danzantes reunidos cada invierno para escalar tu cuello de viento se erigen como un mástil ante la profundidad de tus senos duros, de tus caídas ondas del alma, Ausancati de triángulo perfecto, un pezón rico chupado de nubes amarunas, bajeles del espíritu del rayo insolente, saltarín de leguas de altura, trayendo tormentas desde Tres Cruces y Ojos del Salado, desde el fondo de Aconquija, desde el último escalón ante el estrecho de los mares de montaña, por donde solo se aventuran los que han perdido el alma en el intento, escalando la colina celina, los que han dejado atrás la piel a tiras, a trancazos, con el tremendo trote desde el Potro y Río Blanco hasta el abismo donde flotan los cóndores. ¿Qué mano poderosa pudo poner tu peso obeso allá encima, sino tú misma, en espíritu que habitas regulando las mareas desde tu traje de novia, señora omnipresente que presides los nacimientos y rompes las acequias del verano, para salir a bañarte en las islas guaneras, rebuscando a la madre de los peces? ¿Quién sino tu lengua infinita que lame las heridas como un zorro piadoso? Tu lengua michinmahuida, extendida una mano abierta con piel de azar. Tu lengua villarrica explosionando ganosa espuma de descarga orgásmica. Tu lengua solipulli que atruenan los floripondios imposibles, los amarillos que saltan choshuencos, unos demonios diminutos con explosión de lampo, y su camac que habita el río de arriba para marcar tu curso de planeta. ¿Quién sino tus dedos payachatas adheridos a la roca vertical y cuchillera, tus patitas de insecto que el calloso que acarician las mejillas de las ninfas, tus alas ajamas tragaluces de catedral en el primer incendio del mundo, tus bíceps trifrontales que dibujan la curva mururata del índigo mortal, imponiendo majestuoso su costumbre en la esfera puntiaguda de Illimani? Y bueno, el poema sigue y sigue, ¿no? Es un poco largo, pero esto te da una idea de la escritura transbarroca, como la llama mi amigo el poeta Rubén Quirós. Qué mejor manera, José Antonio Mazzotti, de agradecerte esta entrevista. Gracias a ti y a Libros Peruanos. Gracias.